Se retoma la agenda legislativa muy pronto y hay diferencias al interior de la nueva mayoría en varios temas que son claves para el gobierno de Michelle Bachelet. Vamos a conversar sobre estos temas y otros junto al diputado comunista Daniel Núñez. Diputado, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Uno de los temas que se va a tratar es el aborto. Se va a votar supuestamente la próxima semana y hay desde la Democracia Cristiana algunos diputados que junto con Soledad Alvear van a presentar mociones que van en sentido contrario de lo que es el espíritu de este proyecto de ley de permitir el aborto en 3 causales. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo la verdad es que lamento que este proyecto es tan importante y que además trae algo que es permitir que se expresen libertades individuales tan básicas como es, por ejemplo, la libertad que puede tener una persona, en este caso una mujer, a decidir cuando incluso puede estar en riesgo su vida como una de las causales. A mí me parece que es positivo que se legisle y se apruebe. Yo entiendo que esto es un tema controvertido, es un tema en el cual en la sociedad chilena hay distintas posturas religiosas, incluso podemos decirlo de connotación ideológica, pero acá no se está obligando a nadie a tener una práctica determinada, por así decirlo, sino que se está dando la posibilidad de que las personas decidan, es decir, que tengan opción y que puedan elegir. Y en ese contexto yo creo que lo razonable, lo que uno esperaría es que toda la nueva mayoría apoye este proyecto que se discutió ampliamente, se envió, y donde yo también he visto que, así como hay diputados de Democracia Cristiana que lo critican o que tienen otras posturas, también ha habido diputados de Democracia Cristiana que lo han apoyado, como el diputado Torres, la diputada Yasna Proboste. Entonces a mí me parece que están las condiciones para aprobarlo y espero que así sea. Si corresponde votarse en la comisión, ojalá a vuelta, digamos, del periodo de receso legislativo. Haber hecho campaña con Michelle Bachelet, ¿cuánto cree que usted que obliga desde el punto de vista político a aprobar un proyecto como este que estaba en el programa de gobierno? Yo creo que es un vínculo, un compromiso importante que uno toma al apoyar un programa de gobierno donde esto estaba claramente señalado. Pero yo también creo que hay un tema ciudadano, o sea, este debate, la verdad que para la sociedad chilena son debates que han estado postergados, yo diría, entre comillas, eternamente. Es un poco lo mismo en la reforma laboral. O sea, no es que se está hablando de esto en los últimos años. Este es un debate que a principios de los 90 se daba y era casi una agresión a los valores de la ética básica de una sociedad, o sea, se tomaba de una forma extremadamente conservadora. Y yo creo que en ese sentido, si miramos incluso la realidad latinoamericana, somos de los países que estamos más atrasados en materia de legislar temas tan relevantes como es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces creo que en eso estamos muy atrás y esta es una oportunidad histórica. Creo que sería muy lamentable que las aprovechen. ¿No es válido que algunos diputados de la ADC digan que en conciencia ellos no pueden votar a favor del proyecto? Por lo tanto, como objeción de conciencia voten en contra, aunque sea un proyecto del gobierno. Yo lo soy y entiendo que las órdenes de partido y los criterios de gobierno siempre parten de un acuerdo individual. Entonces, cuando alguien me dice, usted como diputado tiene diferencias irreconciliables con una propuesta del gobierno, en general digo que no las tengo, porque por algo apoyo ese gobierno. Ahora, obviamente en debates y en temas podemos a veces decir hay más espacio para discutir, pero a mí me parece contradictorio que si acordamos un programa de gobierno, en su minuto quienes tenían estas diferencias insalvables, llamémoslo así, de conciencia, no lo dijeran, y que se dice a última hora cuando llega el momento de votar. Me parece que no es transparente, que no ayuda al debate. Pero bueno, en eso yo creo que cada uno tendrá que actuar en conciencia, y si alguien cree que no debe votar un proyecto del gobierno, tiene que asumir los costos políticos y las consecuencias de ello. Creo yo que no es el camino que hoy día cuestionemos lo que antes no cuestionamos, y me parece a mí que eso no ayuda al trabajo conjunto de toda la nueva mayoría. ¿Y cuáles son esos costos políticos? ¿Cuáles son esas consecuencias? Por ejemplo, si este proyecto se cayera por el voto en contra de diputados de la ADC. Yo creo que la consecuencia política sería que vamos a acrecentar esta crítica, esta desconfianza de la ciudadanía con la política, porque si el programa de gobierno ofrece un cambio y que además es debatido, se toman en cuenta todas las posturas que han habido críticas de algunos diputados de Democracia Cristiana, se han llevado a indicaciones al proyecto de ley. Entonces tampoco es que este es un proyecto de ley que se impuso tal cual como lo pensó una ministra o un ministro, y a los parlamentarios se les dijo esto es apruebe o rechácelo. O sea, se hicieron modificaciones, los parlamentarios podemos hacer indicaciones, eso no es una facultad nuestra, por lo tanto es un proyecto que ha tomado en cuenta toda esta diversidad de opiniones. Y claro, ahora corresponde que cada uno ceda un poco en función de un interés común, porque o si no, no tendríamos en rigor proyectos de ley y siempre tendríamos diferencias personales que nos impedirían aprobar. Y eso usted lo aplica también a la reforma laboral, y se lo pregunto en el sentido de cuánto está dispuesto el Partido Comunista también y su bancada parlamentaria a ceder, si es que el gobierno decide, acordando con otros parlamentarios, cambiar el proyecto respecto de lo que originalmente era. Bueno, yo en lo personal tengo la convicción que el gobierno no va a ceder en los puntos principales y prioritarios de la reforma laboral, porque sería desnaturalizar
uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, así como no lo hizo en gratuidad y con todas las dificultades logramos vía ley de presupuesto que la gratuidad empezara a operar. Discutimos la gradualidad de ella, de cuánto era el universo de jóvenes que abarcaba, de los jóvenes beneficiados, pero no se puso en cuestión la gratuidad. Creo que en el caso de la reforma laboral el gobierno va a optar por el mismo camino, es decir, no transar aquellas cosas que son fundamentales, que le dan sentido a la reforma, y yo no me pongo en esa situación. Ahora, si eso ocurre, habrá que ver y discutirlo, pero yo tengo la convicción de que si este debate se ha demorado es porque el gobierno no ha cedido, por ejemplo, las presiones que en mi opinión son de los grandes grupos económicos que están detrás de todo lo que está ocurriendo. Soy diputado de Coquimbo, me tocó ir al sur de vacaciones, salí unos días y en la carretera había unas pancartas gigantes que nos las pone la sociedad civil que decían: rechace la reforma laboral, senador no sé cuantito, senador tanto. ¿Y eso quién lo financia? Los poderosos, los grandes grupos económicos que no quieren sindicatos, no quieren reforma laboral, no quieren tener que compartir una cuota pequeña de poder, pero incluso eso lo rechazan. Entonces, creo que el gobierno hasta ahora se ha mantenido firme. Tengo la convicción que eso debe mantenerse y además creo que la propia sociedad se va a expresar y eso va a ayudar también a que esta reforma no se desnaturalice. ¿De qué lado diría usted que están algunos senadores, algunos parlamentarios de la democracia cristiana, pero también de otros partidos como el PPD, que sí están por hacer cambios a la reforma laboral? Es que, bueno, tendríamos que ponernos a discutir cuáles cambios específicamente. Yo creo que hay temas que son fundamentales: el derecho a negociación colectiva, el derecho a huelga efectivo. Creo que eso no puede ser relativizado. Hacer adecuaciones necesarias, por ejemplo, que es un punto en cuestión. No, nosotros somos partidarios de que ese capítulo se respeta lo que salió de la Cámara de Diputados. ¿Qué interés cree que están defendiendo quienes en pro, por ejemplo, las pymes, dicen que hay que aceptar adecuaciones necesarias? Es que en ese sentido hay propuestas distintas. Nosotros estamos más llanos en esa línea, por ejemplo, a discutir, en el caso de una empresa pequeña, los quórum para poder hacer efectivos los derechos de huelga, los derechos de afiliación sindical, porque una empresa pequeña es una situación muy distinta a una empresa mediana o grande. Pero no me pueden llevar, a partir del caso de una empresa pequeña, a poner ese ejemplo en el caso de una gran empresa. Entonces creo que desde ese punto de vista habría que entrar a la discusión particular y sobre eso lo veremos cuando nos corresponda en la Cámara de Diputados, porque la reforma está en el Senado. Diputado Daniel Núñez, gracias por habernos acompañado hoy en Serena Prime. Muy bien, gracias a ustedes.